Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy voy a hablar acerca del régimen democrático y voy a explicar qué es un régimen democrático, es decir, la palabra democracia. Voy a dar sus características y también voy a decir cómo fue que surgió este régimen. Además de que voy a dar a conocer sus ventajas y sus desventajas, que son las primordiales o las principales. Bueno, pues un régimen democrático es aquel que posibilita la participación de la población en la toma de decisiones vinculadas a lo público. Pues voy a leer un poquito de lo que investigué de cómo la democracia tuvo un origen en la Grecia antigua. Voy a leer un poco de lo que investigué. Dice, la democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas. El órgano máximo del gobierno de la polis era la asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto de las formas autocráticas que primaban en el continente. Entre los privilegios y el monopolio político de los monarcas, teniendo en cuenta lo anterior, el régimen democrático tiene algunas características. Una de ellas principalmente es que se fomenta el pluralismo. Otra es que se permite la competencia político-electoral y se celebran elecciones auténticas, además de que se respeta el principio de la mayoría. Como siguiente paso hablaré sobre las ventajas que este régimen tiene. Principalmente se nombra una aquí en lo que investigué y es el sufragio universal. Este consiste en el derecho a voto de toda la población adulta en el estado independiente de su raza, sexo, creencias o condición social. Sin embargo, hay ciertas limitaciones al derecho a votar dentro de un sistema de sufragio universal. Tiene generalmente que ver con dos cuestiones. La primera es la condición de extranjero y la segunda la ausencia o limitación de la capacidad de libre discernimiento por cuestiones de edad, salud mental o situaciones de obediencia debida, como es el caso de los militares o las personas que se encuentran legalmente privadas de su libertad. Ahora les voy a hablar acerca de las desventajas. Cabe recalcar que lo que les estoy explicando no lo estoy sacando directamente del teléfono o así, sino que hice un ensayo donde donde escribí las principales cosas que les voy a hablar en este video. Ahorita voy a hablar acerca de las desventajas, y es que una desventaja notable que en consecutivas ocasiones las anteriores ventajas no son cumplidas o simplemente tienen una serie de impedimentos para su cumplimiento, como los siguientes problemas relacionados con los derechos humanos. Por ejemplo, lentitud considerable en el proceso judicial. Es decir, cuando hay un problema que se tiene que... Como les decía, cuando se tiene un problema donde se necesita un proceso jurídico, hay cierta lentitud, es decir, no se aborda con rapidez para que tenga una solución. De manera particular en la prisión preventiva y en las causas civiles, penales y laborales. Además de violencia doméstica contra las mujeres y menores de edad, explotación sexual, comercial de menores, trata de personas y trabajo infantil. En esas partes es donde se considera un proceso judicial muy lento. Y en el caso del sufragio, que es lo que les estaba hablando anteriormente,
Un problema evidente es la omisión de votos por parte del pueblo, que en muchas ocasiones se vuelve imposible votar, ya que hay personas que no se encuentran cerca del recinto electoral que les corresponde y es obligatorio votar, pues como les digo, en el recinto que te corresponde. Y entonces simplemente las personas omiten su voto. También es que actualmente pues la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de estas condiciones son la primacia de la decisión de la mayoría y pues el respeto de los derechos de las minorías, reconocimiento del derecho de toda persona a pensar diferente y expresarse de acuerdo a las condiciones, y realización de elecciones periódicas, competitivas, libres, transparentes, con un voto personal, igual secreto e informativo, para que el pueblo decida quiénes deben ser sus gobernantes. Bien, otra de ellas es la garantía de competencia pacífica a través del diálogo y la negociación entre las ideas y los grupos que se disputan el acceso al gobierno. Posteriormente, la distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente y garantía de canales de expresión y fiscalización por parte del pueblo. También investigué acerca de los países que son democráticos o utilizan la forma de gobierno democrática. En esos países se encuentra Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Italia, Letonia y también Portugal, República Checa, Inglaterra, Rumania, Suecia, España y Noruega. Como podemos darnos cuenta, pues la democracia se ha ido extendiendo paulatinamente por todo el planeta. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, los países derrotados fueron obligados por los países vencedores a adoptar formas de gobierno democrático. También es que en Europa, España y Portugal se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Grecia mantuvo una débil democracia que fue suprimida tras el golpe militar de 1967. También en 1974 se inició la tercera ola democratizadora y en forma casi simultánea, donde Portugal, Grecia y España implantaron regímenes democráticos. Por ejemplo, siento que puede ser como un ejemplo de que explicaba que algunos países estaban como bajo la obligación de adoptar esos tipos de regímenes democráticos. Entonces, ellos fueron uno de los principales países que adoptaron este régimen. A mitad de los 70 y bueno, a lo largo de los 80, esta ola se extendió a los países de América Latina y varios países de África y Asia. En 1989, la crisis de los países del bloque comunista europeo se tradujo en el desmantelamiento de sus estructuras políticas y del monopolio del partido único que fue constituido por las democracias pluralistas. Por eso considero que es muy importante tener en claro cuáles son los rasgos que distinguen a un régimen democrático auténtico a uno que no lo es. Por ello es básica la aportación de Dahl, que nos define en un libro llamado Oligarquía, qué rasgos debe poseer una auténtica democracia. En estos rasgos son los siguientes. Estos rasgos que vienen en el libro son los siguientes. La libertad de expresión, de asociación y de voto están garantizados. Existen fuentes alternativas de información, los cargos públicos son elegidos y los grupos políticos y los líderes pueden competir para conseguir el apoyo de la población en elecciones libres e imparciales
Asimismo, en su libro La democracia, una guía para los ciudadanos. Bueno, y pues por último escribí unas conclusiones. No es mentira, aquí tengo mi cuaderno. Escribí mis conclusiones. Entonces pues se las voy a leer. Bueno, escribí que es por tanto que la democracia se considera como el sistema de gobierno menos perjudicial para el manejo de los asuntos de Estado frente a otros sistemas que han existido o se han diseñado. Dentro de toda democracia que se afane de serlo, debe de existir una Carta Magna o Constitución, la cual será la ley madre por la cual todas las leyes de la nación se deberán normar y subordinar. Dentro de toda la Constitución se establecerán las normas por las cuales se elegirán las autoridades del país y cómo éstas deben efectuar frente a sus cargos.